también. Qué bueno que Cristo compró nuestra salvación. Él es nuestro redentor. Él nos redimió. La otra pasada yo estuve enseñando un poquito acerca de la oración y quiero remachar eso y luego continuar y hablar un poquito más acerca de la oración en esta tarde. En Lucas capítulo 11, si me puede acompañar, vamos a leer versículos del 1 al 13. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13. Dice la Biblia así, en el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En este pasaje, claro, el Señor Jesucristo está hablando y enseñando acerca de la oración, a raíz de que ellos, los discípulos, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y aquí tenemos la oración modelo y vamos a tocarlo despuesito, más adelante. Pero quiero hablarles un poquito acerca de la oración a manera de introducción y luego remachar unas cosas que dije el miércoles, me parece, y continuar un poquito más el día de hoy. Pregunta: ¿todos saben orar? A ver, otra pregunta: ¿todos nacen sabiendo caminar? La respuesta a esas 2 preguntas es no. Todos debemos aprender. De igual forma lo es en la vida cristiana. Debemos ser enseñados en cómo orar. He dicho y he enseñado y mencioné la semana pasada, orar significa pedir. Juan Bunyan dijo: la oración hará que un hombre deje el pecado, al igual que el pecado tentará al hombre a que deje la oración. Hubo un gran hombre que se llamó Matthew Henry, y él dijo esto acerca de la oración. El secreto: me encontré con Dios en la mañana cuando el día estaba en su acecho. Su presencia bajó como gloria, como la salida del sol en mi pecho. Todo el día su presencia se mantuvo, todo el día Él estuvo conmigo. Navegamos en perfecta calma
Sobre mares tempestuosos, Él fue mi abrigo. Otras naves sufrieron estragos, otros barcos enfrentaron portentos, pero los vientos que a ellos soplaban nos trajeron a nosotros sustento. Luego pensé en otras mañanas, con remordimiento en mente, cuando hube perdido hasta los estribos, con su presencia como mi asistente. Y pienso que conozco el secreto, aprendido de muchos dilemas. Debes buscar a Dios en las mañanas, si deseas que su presencia te ayude en tus problemas. Qué importante es buscar a Dios en oración. La única cosa en las Escrituras que sus discípulos de Jesús pidieron que se les enseñara fue a orar. Qué interesante que ellos no pidieron que se les enseñara a predicar, a enseñar, a hacer milagros, a sacar demonios, a caminar sobre el agua, a resucitar muertos. Ellos sí pidieron que les enseñara a orar. Lo que más me impresiona, o lo que más impresionaba a los discípulos de Jesús, era su vida de oración. Le voy a leer unos pasajes bien rapidito. Mateo 14:23. Despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Hay muchos ejemplos de hombres orando en las Escrituras. Moisés fue uno de ellos. Moisés oró en Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios. Josué oró y nos dice la Biblia que el sol se detuvo en Gabaón. Samuel oró. David oraba. Él dijo, tarde y mañana y al mediodía oraré y él oirá mi voz. Daniel oró como lo solía hacer antes, viendo hacia Jerusalén y viendo hacia su ventana. Elías oró y fuego cayó del cielo. Eliseo oró e hizo que el hierro del hacha flotara en el agua. Nehemías oró. Samson oró. ¿Por qué orar? Yo decía la semana pasada, número 1, porque orar es un mandato. En Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Entonces oramos porque es un mandato. Si yo no oro, no estoy obedeciendo a Dios en ese mandato. Pastor, ¿cómo puedo orar si no tengo por qué orar? No, sí, le dimos una lista de peticiones. ¿Se va a enojar Dios o se molestará Dios que le repita una y otra y otra y otra vez? No, Él quiere escuchar tu voz, quiere escuchar que tú le pidas. Él quiere saber que Él es grande y que tú dependes de Él. Ora, porque es un mandato. Número 2, ¿por qué orar? Porque Dios suple nuestras necesidades a través de la oración. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Dice que si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Ningún padre haría eso. Muy bien.
Dije que oramos porque es un mandato. Oramos, dije número 2, porque Dios suple nuestras necesidades a través de la oración. Número 3, la oración produce gozo. Y déjeme decirle que no hay nada más poderoso el saber que Dios me contestó mi oración. A veces oramos por necesidades. Alguien tiene una necesidad y oramos y Dios contesta. Y alguien dirá, bueno, Dios contestó no por tu oración, sino por la de otro hermano. No sabemos. Entonces yo lo tomo como es parte que Dios contestó mi oración. Ese es algo que produce en nosotros gozo. La oración produce gozo. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué oramos? Porque es un mandato, número 1. ¿Por qué oramos? Porque Dios suple necesidades a través de la oración. ¿Por qué oramos? Porque la oración produce gozo. Número 4. ¿Por qué oramos? Porque la oración cambia la preocupación por paz. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo aquí en este pasaje le enseñó a sus discípulos cómo orar. Si ustedes pueden ver ahí en Lucas capítulo 11, versículo 2, les dijo, cuando oréis, decid. Ahora aquí tenemos la oración modelo, la oración conocida como la oración del Padre Nuestro, o el Padre Nuestro, la oración del Señor. Cristo nos da un bosquejo de oración, o qué cosas podemos pedir cuando oremos. Esta oración no debería recitarse o repetirse mecánicamente como muchos lo hacen, sino que es una ayuda a qué debemos pedir cuando nosotros oramos. Esta oración es un modelo de oración. Ahí en Mateo capítulo 6 se encuentra también del versículo 9 al 13. No voy a ir ahí por el tiempo, pero en el verso 9 dice, Padre nuestro. Quiere decir que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él mencionó aquí un ejemplo de un padre, que si un hijo le pide a su padre comida, ¿no le daría un huevo? ¿Le daría una piedra? ¿Le daría una serpiente? No, es obvio que no lo haría. Un padre proveería para sus hijos. Padre nuestro, recuérdese usted el día que usted fue salvo. Usted era creación de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, pero Dios no era su padre. El día que usted fue salvo, su relación como padre e hijo cambió. Padre nuestro, dice en Mateo 6, del 9 al 13, que estás en los cielos. Piensa entonces en el cielo cuando usted esté orando y piense en las cosas eternas. Es decir, un día todo lo terrenal, un día todo lo que perecerá, un día todo eso se acabará. Las necesidades, los problemas, los dolores, todo eso acabará un día cuando estemos en el cielo. Entonces Él quiere que transportemos nuestra mente a un Padre amoroso, que pensemos en el cielo donde Él provee y donde Él suplirá toda cualquier necesidad que tengamos. Luego dice, santificado sea tu nombre. En otras palabras, dé gracias a Dios por su carácter. Él es santo. Piense en su paciencia, en su misericordia, en su amor, en su gracia. Piense en su nombre, Salvador, abogado, amigo, intercesor, fortaleza, luz, etc. Y cuando usted piensa en esas cosas, usted se va a quedar un rato ahí, y si es posible, alabando y glorificando a Dios por lo que Él es. Esto hace que nuestra atención enfoque en Dios y la quite de nosotros mismos. Más adelante en la oración dice, venga tu reino. Deje que Dios tenga control en el trono de su vida. Deje que Dios anhele, que Dios gobierne en esta tierra. Hágalo a Él, Señor, en su vida. Ore por aquellos que no son salvos todavía.
que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dígale usted: Señor, haz tu voluntad en mi vida el día de hoy. Ayúdame a no hacer lo que yo quiero. Ayúdame a tomar en cuenta lo que tú quieres, tu plan. Ore por otros. Más adelante él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire, cuando Dios le daba de comer a su pueblo allá en el desierto por 400 años, que anduvieron ellos errantes, por 40 años cuando anduvieron errantes, Él les proveyó maná del cielo todos los días, y solo era bueno para ese día. No podían guardar para otro día. Lo que tenían en ese día se podían comer ese día. Dios quería que el pueblo de Dios dependiera de Él, y así Él quiere que nosotros dependamos de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ore por sabiduría, ore por fortaleza, ore por poder, que son necesarios para cada día. Haga una lista de sus necesidades y haga una lista de sus deseos. Yo quisiera que Dios hiciera esto y esto y esto y esto, y ore por esas necesidades. Y luego más adelante en la oración dice: y perdónanos nuestras deudas. Confiese sus pecados, y cuando confiese no diga: Señor, te confieso todos mis pecados. Sea honesto, confiese en detalle, llame al pecado pecado, como también nosotros perdonamos, dice la siguiente parte, a nuestros deudores. Entonces ore por sus enemigos, aquellos que le han dañado o le han herido. No deje que la amargura tome control de su vida. Y por último dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pídele a Dios que le dé victoria sobre pecados, sobre malos hábitos que necesita conquistar. Pida su protección del enemigo, Satanás, y los pecados que batallan con usted a diario. Porque tuyo es el reino, dice la última parte, y el poder y la gloria por todos los siglos. De gloria a Dios por sus bendiciones y respuestas a la oración. ¿Por qué cosas entonces debo orar? Déjeme darle 4 ideas que usted puede hacer para orar. Número 1, ore por sus necesidades básicas. Vayamos ahí en Lucas capítulo 11, versículo 3. Miren lo que dice: el pan nuestro, note por favor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esas son necesidades básicas, lo esencial, qué es lo que yo necesito para vivir. Qué interesante que ahí en esa cosa, porque oremos, se usan 8 palabras. Mire, véanlo por favor, versículo 13. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 8 palabras usó el Señor Jesucristo para orar por nuestras necesidades básicas. Miren lo que dijo en el verso 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Qué interesante que él usó ahí en el versículo 4 para hablar del perdón 14 palabras. Usó 8 para nuestras necesidades básicas, 14 para el perdón. Y mire el número 3, el versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y luego él sigue dando la historia, y él usó ahí 126 palabras del versículo 10, del 5 al 10, para orar por otros. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que no solo oremos por nosotros mismos, sino que oremos por otros en necesidad. Dios quiere que pidamos por nuestras necesidades rápidamente, y luego que enfoquemos en las necesidades de otros. La depresión viene cuando solo pensamos en nosotros mismos. Y número 4, mire qué interesante que él habla acerca del poder del Espíritu Santo para testificar. Mire allí en el versículo 11 al 13, habla del Espíritu Santo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan,
le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Él usó en esa porción del 11 al 13 80 palabras. Quiere decir que la mayoría de nuestro tiempo orando debería ser por las necesidades de otros y por poder del Espíritu Santo para ganar a otros. El tiempo se me va a ir, pero en Santiago 5 hay 3 ocasiones por las que debemos orar. Esto es cada individuo en la oración, ya está incluida en la oración modelo. Vamos a verlo bien ligeramente. En Santiago 5:13 nos dice el verso 13 que oremos por los afligidos. Afligido, ¿qué es afligido? Es alguien que esté en problemas o en una situación difícil o adversa. ¿Usted conoce a alguien en necesidad? Yo conozco a mucha gente en necesidad por la que pudiéramos orar. La oración quita la aflicción, o por lo menos le da gracia a la persona para soportarla. Ore por los afligidos. En el verso 14 en Santiago 5 nos habla de que oremos por los enfermos. Y en el versículo 19 habla que oremos por los extraviados. Ahora no, el tiempo no me va a permitir porque tengo tanto que enseñarle, pero mire, necesitamos orar. Bien rapidito voy a repasar, después voy a continuar yo con más información en otra ocasión. Oremos, porque es un mandato. ¿Por qué orar? Porque Dios suple necesidades a través de la oración. Santiago dijo, no tenéis porque no pedís. Número 3, la oración produce gozo, satisfacción. Y número 4, la oración cambia la preocupación por paz. ¿Está preocupado usted? Ore a Dios. ¿Está afligido? Ore a Dios. ¿Está enfermo? Ore a Dios. Dios quiere que lo busquemos. Espero que en estos días que estemos en cuarentenados todavía, usted tome el tiempo para orar. Usted puede preocuparse, pero también usted puede descansar en Dios y dejar al cuidado de Dios sus necesidades. Y en vez de enfocar en sus necesidades, enfoque en las necesidades de otros. ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo ser de bendición a otros? Así quitamos nuestros ojos de nosotros y los colocamos en otros. Dios quiere que oremos.